Hola queridos estudiantes, comenzamos la clase para esta semana y esta vez aprenderán qué es la transcripción. Aquí les dejo el título y objetivo de la clase. Antes de ir directamente con qué es la transcripción, que es el motivo de la clase, voy a explicarle un poco qué es el dogma central de la biología molecular. Este es un concepto que ilustra los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética. Ahora, ¿qué nos dice este dogma central? Nos dice que el ADN duplica su información, pero también este mismo ADN la transmite al ARN para producir proteínas. Esto, con el avance científico, se dieron cuenta que estaba errado, que era una equivocación plantearlo como una secuencia unidireccional de expresión génica. ¿Por qué? Porque surgieron nuevas investigaciones que nos decían, por ejemplo, que el ARN en virus podía llevar a cabo una transcripción inversa o reversa, como aquí aparece. Que también existen factores en las proteínas que pueden deberse debido al ADN y no directamente que pasaron por el ARN. A partir de esto entonces, el dogma central sufre un quiebre en su paradigma, siendo este ahora, este que aparece aquí abajito, el que se reconoce. Entonces ustedes ya saben cómo es la estructura básica de una célula eucarionte. Tenemos aquí en el citoplasma los organelos y el núcleo. Es en este lugar donde ocurre la replicación. Aquí tienen un esquema más básico en donde este circulito amarillo sería el total de la célula y esta que aparece aquí en verde es el núcleo. Entonces, como les dije, aquí el número 1 sería la replicación, que es algo que ustedes ya aprendieron en la clase anterior, pero como el ADN no puede salir del núcleo, no puede sacar esta información que posee, tiene a este intermediario que es el ARN mensajero. Entonces, este proceso para sacar esta copia del ADN se llama transcripción, que es la clase que vamos a tener ahora en unos minutitos más. Y la otra parte sería que este ARN, una vez que es leído, formará una proteína. Cuando forma la proteína es cuando ya tenemos la función biológica. Las proteínas tienen muchas funciones biológicas, pueden ser enzimáticas, estructurales, funciones en la membrana, etc. En el fondo quería dar este inicio de la clase para que en su cabecita tuviera el esquema correcto de cómo van pasando cada uno de estos procesos. Es decir, ahora entiende por qué primero les explicaron qué es la replicación, ahora veremos qué es la transcripción y finalmente qué es el proceso de traducción. La transcripción consiste en la síntesis de una molécula de ARN a partir de una de las cadenas de ADN, en donde una de estas cadenas de ADN sirve de molde para que la enzima ARN polimerasa sintetice un ARN, que puede ser ribosomal, de transferencia, mensajero o mitocondrial. Los procesos para que se lleve a cabo la transcripción son la iniciación, elongación y terminación. Luego de esto se dice que la maduración es un proceso post-transcripcional. Vamos a ver las características de todas estas etapas. La transcripción es el proceso por el cual se pasa la información del ADN al ARN, porque los ribosomas pueden leerlos, pueden leer el ARN y con ello formar proteínas. Existen algunas diferencias en el proceso de transcripción cuando hablamos de células procariontes y eucariontes. Por eso necesito explicarle el proceso en cada una de ellas. En la primera etapa, que se llama iniciación, en el caso de las células procariontes, la ARN-pol es de un solo tipo. Solo tenemos un tipo de ARN polimerasa que tendrá la función de ir agregando los nucleótidos. Pero antes de llegar a la cadena y agregar esos nucleótidos, necesita reconocer una secuencia o promotor llamada caja Tata, que aparece aquí. Una vez que reconoce esta secuencia, además debe añadirse un factor que nos va a ayudar a potenciar este proceso, que es este que está aquí, que es solo un factor de transcripción que se llama sigma. Entonces, en este minuto llegará la ARN polimerasa, que está aquí en amarillo, se une a esos factores, rompe los dobles enlaces y comienza a avanzar. Cuando avanza, todos estos factores se desprenden.
Esto pasa en procariontes. En el caso de las células eucariontes, ahora, esta no tiene solo un tipo de factor, sino más bien es un conjunto de factores que se van a unir también a una secuencia o caja tata para que la reconozca la ARN polimerasa. Pero en el caso de las eucariontes, tenemos más de una ARN polimerasa. Aquí hay muchos tipos. Por ejemplo, el tipo Pol1 va a formar el ARN ribosomal. El tipo polimerasa 2 va a formar el ARN mensajero y la Pol3 va a formar el ARN de transferencia. Entonces, dependiendo de cuál ARN polimerasa, que está aquí en amarillo, se una, vamos a ver qué tipo de ARN podemos formar de estos tres. En el fondo el proceso es casi el mismo, solo que en eucariontes tenemos más factores que van a ayudar a que esta ARN pol se ubique en esta posición, en esta de aquí. Y dependiendo de cuál ARN se va a formar, será la ARN pol que llegue aquí a esta ubicación. Otra cosa importante que se da en eucariontes es que una vez que llega la ARN polimerasa, rompe los enlaces, avanza, pero debe llegar a una secuencia de inicio. Y una vez que está ahí, en esta secuencia de inicio, TAC, será que avance la transcripción. En este esquema, por ejemplo, aquí aparece que es la ARN Pol2, por lo tanto, este ARN que se está formando es uno mensajero. Veamos ahora el proceso de elongación. Como ustedes ya deben saber, el ADN tiene dos hebras. Una será la codificante que aparece aquí, que no será utilizada, mientras la otra cadena es la cadena molde que sí va a utilizar la ARN polimerasa. Esta ARN polimerasa lee de 3 a 5', pero ella va agregando los nucleótidos de 5 a 3'. Recuerden que en el caso del ARN, cuando se va formando, no tiene timina, sino que lo reemplaza por uracilo. Como les había dicho, este proceso de transcripción es distinto en procariontes respecto a las células eucariontes. En procariontes, la elongación, cuando el ARN se está formando, sale de él, pero se va directo al citoplasma. Por lo tanto, no necesitamos nada más, es decir, se va elongando el ARN y sale al citoplasma. Mientras que en el caso de las eucariontes, aquí pasa algo más, porque como ustedes saben, el ADN está en el núcleo, por lo tanto, este ARN se está formando en el núcleo. Pero luego de eso tiene que ir al citoplasma y en el citoplasma puede ser atacado. Por eso, antes de retirar, cuando ya van unos 20 o 10 nucleótidos aquí agregados en esta cadenita, en esta que está aquí, agregamos un capuchón, que es esto que apareció aquí. Este capuchón es una 7-metilguanosina que protege este extremo para que no sea atacado, para que no sea degradado por una exonucleasa o una ARNasa, y además nos sirve para que el ARN de transferencia lo reconozca. En la terminación de la transcripción, en el caso de procariontes, la ARN pol debe encontrar esta única secuencia de término. Cuando la encuentra, este ARN que se está formando forma un bucle. Y con esto desestabiliza el ARN y la ARN polimerasa, por lo tanto se desarma y se separa todo este proceso. Hasta ahí pasa en procariontes. En el caso de la eucarionte, la secuencia de término pueden ser cualquiera de estas, ATT, ACT, ATC. Cualquiera de estas tres secuencias puede ser el término, al contrario con procariontes, que solo hay una secuencia de término. Sigamos entonces. En eucariontes, si la ARN pol lee cualquiera de estas tres secuencias, indica que se acaba de terminar la transcripción. También formará un bucle y va a desencajar todo este sistema. Pero además, recuerde que en eucariontes esto pasa en el núcleo
Entonces, necesitamos proteger el otro extremo, el 3', y eso lo hacemos agregando una cola poli-A. Esto quiere decir que son entre 200 a 250 nucleótidos de adenina, solo de adenina. Y eso va en la colita 3' para proteger el otro extremo, por lo mismo que hablé en la diapo anterior, para darle protección, pero además le va a dar estabilidad. Aquí termina el proceso de transcripción solo para procariontes. En el caso de eucariontes nos falta una etapa más. La maduración solo ocurre en células eucariontes en donde se lleva a cabo un proceso llamado splicing. Resulta que el ADN tiene segmentos codificantes llamados exones. Esto quiere decir que poseen la información genética para formar proteínas, pero además posee otros segmentos llamados intrones que no tienen la información para formar proteínas. Como el ARN copia el ADN, esa copia de ARN también lleva esa información, exón y además el intrón. Por eso, en este caso, se dice que el ARN está inmaduro. ¿Por qué? Porque debemos sacar esos intrones que no tienen información para formar proteínas. Si, por ejemplo, este ARN fuese uno mensajero, se le llama ARN mensajero transcripto o transcripto primario simplemente. Lo que importa acá entonces es que el splicing significa cortar y empalmar. Cortar el intrón, cortarlo de aquí y de acá, para luego empalmar, juntar este exón con este otro. Cuando se cortan los intrones nos queda esta secuencia, solo con exones que sí tienen la información para formar la proteína. Pero además de esto podemos tener todas estas variaciones o combinaciones. Lo importante es que cuando se saca el intrón ya tenemos el ARN maduro. Entonces, si volvemos a la imagen de inicio, este ARN que se ha formado está protegido por el capuchón, por la cola poli-A y además está maduro porque se han sacado todos esos intrones con información no codificante. Ahí está el nombre del proceso, splicing, y todo lo que ocurra una vez que este ARN salga, en el caso de que fuese ARN mensajero, saldrá y será leído por los ribosomas. Todo esto ya es el proceso de traducción que lo verá la próxima clase. Con esto entonces terminamos la clase de esta semana. Cuídese mucho y recuerde que en la guía está el resumen más un link para responder un cuestionario.